Todo de maravilla, excelente, bendito Dios y los muertos, todo marchando al pie en Zambi, de Dios. Todo muy bien, gracias a Dios y a los muertos, muy contento, ya es viernes. Este fin de semana me toca bautizar en la iglesia católica a un sobrinito mío, a ver si no se cae la iglesia. No, mentiras. Pero sí me toca ir para allá. Voy a ir para Culiacán este fin de semana, sábado y domingo, y el lunes ya me regreso por acá para Los Mochis, pero pues sí, me habló un compadre mío, el doctor David López, por aquí anda. Yo creo que sí se conectó. Le voy a bautizar le voy a bautizar el chiquito. Entonces, al final de cuentas, pues muy agradecido con Dios, con los muertos. Les aviso, justamente ayer estaba en contacto con unos paleros que estuve platicando esta semana y ya tengo como una semanita platicando. No, Julia, no malinterpretes, es su niño chiquito, no sin albur. ¿Eh? Al final de cuentas, estuve platicando esta semana con unos paleros y ya tenía como una semana hablando con ellos. No tengo yo foto, pues, porque no los tenía agregados. Y me preguntaban cosas y yo les contestaba y todo el mundo, güey, y sí, y excelente, y todo esto. Son unos tatas que son cubanos, son 20 tatas que están en el grupo. Y subían, publicaban, y yo también subía cositas y les ponía cosas, así información. Y todo el mundo, pues nadie me ubicaba, todo el mundo de que, pues es un tata de México, y punto. El punto está que ayer, justamente en la noche, es rápido esto para empezar con la clase. Ayer en la noche dijeron entre ellos de que, oigan, ¿qué les parece si entre tatas hacemos un Zoom y compartimos información de cada quien de sus casas? Pues adelante, todo el mundo adelante, adelante, adelante. Y pues nos metimos al en vivo y yo prendí la cámara y como no me ubicaban, todos empezaron a decir de que, hey, este pendejo, ¿quién nos dejó entrar? Y que no sé qué, porque religiosos hay mucha envidia. Entonces, al final de cuentas, yo les dije, hey, cálmense, yo soy el mismo que le estuve contestando hace una semana. Y pues todo el mundo de que, oye, pero ¿por qué subes ese contenido? Empezaron a cuestionarme de las motivaciones y todo esto que yo subo con el fondo rojo. Y pues yo le dije, pues es que al final de cuentas mi percepción del malongo no es mala, o sea, los malos somos nosotros. Y lo que yo siempre les he platicado del ego, de transmitir amor, de que en realidad un palero pues no es malo. Y pues ya todo el mundo empezó a cuestionarme, a preguntarme mi linaje y un montón de cosas. Para no hacerles la historia larga, al final de cuentas los paleros pues me apoyaron, se aportaban muy leña, la verdad. Yo les supe contestar todo, pero sí me hicieron fácil como una ronda de 50 preguntas. De que, oye, a ver esto y lo otro y lo otro, y ya empecé a contestarles yo. Y pues ahí estuvimos con una hora y media más o menos platicando por videollamada. No compartimos nada al final, fue cuestionamiento hacia mí, pero al final sí se portaron muy padres porque hubo así como una conexión bien chingona de que cada quien viene de casas diferentes y yo les expresé mi punto de vista de la utopía de juntar así el palo, de no estar tirándonos hate, de apoyarnos entre todos, de que al final la unión hace la fuerza, pues, y al final todo el mundo congenió con mi idea y me dijeron, ¿sabes qué? Te apoyamos, está chingón el asunto, vamos a darle para adelante, lo que te podamos ayudar a darle para adelante. Dos son de la Ciudad de México y quedamos que pues ahora el mes que entra que yo vaya para allá, pues los voy a ver y les platiqué pues que tengo justamente del school y me dijeron, oye, pues lo que te podamos apoyar y pues buenas noticias. Todos quedaron encantados con la idea, con el concepto. Y yo creo que a partir de la semana que entra voy a estar invitando así a algunos tatas los viernes para que se unan tatas de otras casas y que den su punto de vista, pero van a ser aquí en los en vivos únicamente, eso no se va a subir al YouTube y nada de eso. Y pues para que puedan dar su punto de vista desde otras casas religiosas y que pues podamos fortalecer todo esto y hacer sinergia, ¿no? Hacer sinergia y que los conocimientos, porque yo lo que le dije es que el conocimiento es del mundo. ¿Por qué chingados están aferrados de que su conocimiento es suyo? Porque, o sea, ¿por qué lo defienden tanto? Sí, cierto, nos costó trabajo, dinero, esfuerzo, tiempo, pero pues al final de cuentas, si nosotros tenemos ese conocimiento, ¿por qué se niegan a compartirlo? Pues yo les dije que, mira, al final de cuentas, si ustedes lo tienen, nadie les garantiza que ustedes vayan a vivir 100, 200 años. Y el problema es de que al final de cuentas, ese granito de arena que ustedes pueden aportar a las personas, esas personas pueden ir con esa chispa a prender otras velas.
y ya pues todo el mundo que pues adelante, güey, vamos a darle. Ay, pues al final de cuentas quedamos en eso. De hecho, ahorita justamente tenía una cita con unos babalaos que están aquí en Mochis, que me los consiguió la Yaya Durda. Y justamente lo que vamos a hacer es que pues yo me voy a ir para Culiacán este fin de semana. Voy a tener de hecho voy a grabar un video con mi abuelo, porque ahorita, o sea, el tata de mi tata, que se llama Tata Jesús León, él es el tata que se rayó en la cárcel, él es el tata que inició con la casa Tata José de Sarabanda en Sinaloa, y pues voy a grabar un video para que nos dé su punto de vista. Igual él ya aceptó el meterse aquí al school y estarnos dando puntos de vista, secretos, y pues son buenas noticias porque al final de cuentas todo eso es así como una sinergia y vamos a tener experiencia de otros tatas y pues eso nos va a aportar, ¿no? Porque pues está bien chingón que ya no voy a ser el único que voy a estar compartiendo la poca información que tengo, sino que vamos a hacer varios puntos de vista y pues al final la unión hace la fuerza. El Señor de los Anillos pusieron de aquí. Es que es lo bonito, pues hacer esta utopía. Yo sé que se puede lograr, se puede llegar a conseguir, pues unir todo, o sea, y en lugar de estarnos tirando odio de que es que tú lo estás haciendo mal, no, 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 bueno, yo lo hago así, yo lo hago así, y donde nos case más esa idea, darle por ese lado, pues porque al final de cuentas la es muy bonita, y el problema está que ahorita estamos teniendo un concepto de que es que yo soy más chingón que tú, y por eso yo sé más que tú, y yo soy más fuerte que tú, pero no es así. En realidad, al final de cuentas, es exacto, la unión es amor, y el amor es avance, es progreso. Entonces, pues les quise compartir eso, por eso ando bien extasiado, ando bien contento, porque es algo muy fregón, porque normalmente los tatas, al final de cuentas, son muy egocéntricos. Y como primero me calaron y vieron que realmente hay conocimiento, solamente que no lo publico así de entrada, pues al final de cuentas pensaron que yo nada más era, pues que la verdad, no me niego a la razón, hay muchos religiosos que me tiran mucho odio. Y está bien, no pasa nada, pero ¿por qué? Porque yo estoy transmitiendo el mensaje de una manera diferente, nada más. Y es lo que ellos no conocen, pero pues bendito Dios y los muertos que me dieron la oportunidad justamente de eso. Y al final es algo bien chingón que podamos tener así puntos de vista de otras casas religiosas y que podamos, como les digo, hacer pues una sinergia, ¿no? Potencializar lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido. De hecho, uno de los tatas es tata, pero en vudú. Y está bien fregón porque él empezó a hablarme un montón de los loas ayer que estábamos hablando. Entonces al final él va a platicar desde su punto de vista. Él vivió 7 años en Haití. Es algo bien fregón realmente, pues lo que viene, porque vamos a aprender un poquito de todos los linajes. Y aparte, con los babalaos que están aquí en No Mochis, no he platicado con ellos porque supuestamente los iba a ver ahorita a las 11 de la mañana, pero pues al final de cuentas los tiempos de los tatas y de los babalaos está un poquito distorsionado, como ustedes ya lo han vivido. Y al final cuando dicen una hora, pues a veces se retrasa y todo eso, y ellos se retrasaron, me dejaron plantado ahora a mí, no pasa nada. Al final de cuentas es parte de, yo les dije, no hay ningún problema, yo tengo el compromiso ahorita a la 1, ya no puedo verlos, de hecho ahorita me dijeron que sí iba, y ahorita en la tarde tengo unas consultas, entonces pues ya no me tocó verlos ahora, pero la otra semana sin falta los veo, y pues para integrarlos aquí mínimo una plática, un día, y pues al final como curiosidad de esta junta, no había de los 12 anteriores, no era ninguno de ellos, eran tatas de otras partes, eran unos cubanos, era otro africano, y al detalle está que pues platicamos así rapidito, pero los que han platicado con cubanos, los cubanos hablan hasta por los codos, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y aparte hablan cantadito. Había unos que estaban hablando desde Matanzas, en Cuba, y el problema está que se escuchaba así que, porque la señal es muy mala para allá y de que pum, se fue la luz y se desconectaba uno y se volvió a meter otro y pues estuvo muy interesante y pues al final pues son buenas noticias que vamos a estar ahí compartiendo con esos tatas, unos que viven en Cuba directamente, hay otro que vive en Haití y hay otro que vivió en Haití pero ahorita está en la Ciudad de México, que es con uno que lo voy a ir a visitar ahora que vaya con el tata de la Yaya Durda. Entonces pues al final de cuentas pues son buenas noticias para todos porque pues vamos a fortalecer el conocimiento. Entonces pues ya de hecho justamente lo que yo necesito, sí, exactamente, David Alagayú tiene muy buen conocimiento, solamente que el problema está que no revela todo. Pues les digo porque yo una vez por curiosidad pues me metí ahí a ver qué estaba enseñando y todo eso
y pues la verdad sí, o sea, revela lo básico, pues él tiene muy buen conocimiento, mis respetos para ese señor. De hecho, ya en algunas ocasiones hemos platicado por privado, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí tengo la fe de que cuando vaya para allá, para Estados Unidos, creo que él está en Houston, en Texas, cuando vaya para allá, pues que él me dijo que para adelante, que le cayera ya la botánica, porque ahí se la lleva él, y pues para conocerlo y hacer sinergia, ¿no? Yo sé que vienen cosas buenas y al final acuérdense, cuando Lucero Mundo te cierra una puerta, te abre 7. Entonces, al final de cuentas, ahí está, mira, Jonathan ahí está confirmando exactamente. Entonces, más tarde que temprano, acuérdense que vamos a unir todo esto y vamos a hacer algo muy chingón, muy, muy chingón. Pero pues sí quise compartírselos porque es algo que pasó justamente ayer y ahorita traigo así como esa euforia de que está todo caminando con bacheche, como dirían ellos, y al final, pues darle para adelante porque vienen cosas muy fregonas de aprendizaje, pues para todos, ¿no? Pero, pues para eso sí necesito que ya empecemos a profundizar, porque pues yo necesito que los que están aquí en el school, cuando llegue ese momento, que pues ya si acaso tarda una semanita, dos, en que llegue ya que empiecen a meterse los tatas a publicar, a compartir su conocimiento, pues ya estas 2 semanas ocupo ya, pues no tanto hablar de ensaras, de voz, de trabajos, sino de meternos ya con los temas de la Inquísima Longo, pues de ya de que tengan un conocimiento bien establecido, unas bases sólidas para que podamos compartir, dialogar y que tengan armas para defenderse en dado caso de que alguien les llegue a preguntar, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, ahorita vamos a hablar un poquito de los chamalongos, de las tiradas, ¿sí? Ahí va pasando la Yaya Durda, aunque se esconda. Entonces, vamos a hablar un poquito, como les digo, de las tiradas de los chamalongos. También es muy importante, Elizabeth, pues eres nueva, bienvenida completamente. Hay que empezar a ver los videos, los en vivos, todo está ahí en la plataforma, todo se queda grabado, ¿no? Vamos a empezar a hablar también un poquito de cantos la semana que entra. Ocupo también que sepan qué significa los enquitas, qué son los enquitas, que son los empungos, son sinónimos. Hay que hablar también de los enquitas, hay que hablar un poquito más de los empungos, hay que hablar también de unas enquitas que son empungos que le llaman enquita kunamata. Enquina Kunamata, Enquina Kuta, Kindensanki, que son enquitas o son empungos que viven en la naturaleza. Entonces, al final es muy importante que sepan las firmas del monte, de las enquitas, de los empungos, que ya hemos hablado un poco de eso, pero pues al final de cuentas ocupo que nos familiaricemos mucho con el enquita o el empungo, que a mí me protege porque al final una cosa es el empungo y el enquita es de las fuerzas de los elementos, por así decirlo. Por ejemplo, el elemento del fuego vive una enquita que se llama Enquina Cuna Mandenquiango, Enquina Cuta Mandenquiango. Algunos lo conocen como Enquina Cuta Maquinanguelo, pero son sinónimos, dependiendo mucho la región de Cuba o de África donde se hable, es el sinónimo que se les da, pero son fuerzas de la naturaleza que viven en los elementos, como el fuego, el monte, las hierbas, las plantas. Ocupo que hablemos de todo eso, ocupo también ya empezar a hablar de los espíritus de la corte hindú, ocupo hablar de las 7 potencias africanas, qué relación tiene con nosotros, que es de ahí donde nosotros nacemos. Entonces, pues ya se viene más información, un poquito más a profundidad de lo que es el Enquisimalongo para que podamos tener herramientas en el momento que se metan los tatas estos que les comento, poder nosotros pues dialogar y tener argumentos para platicar con ellos y pues preguntar. Durda. Hola, buenas tardes a todos. Bendiciones. Bueno, perfecto. Entonces, pues ya dándoles ese aviso, pues vamos a empezar con lo como les comento. Hoy preparé aquí el pizarrón. No sé si se ve ahí porque creo que en algunos nada más se alcanza a ver aquí el centro de la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver bien? Escribí chiquito. ¿Sí se ve bien o no? Sí, se ve bien. Sí, sí se mira. Perfecto. Bueno, entonces, antes de empezar, veo que hay una manita levantada. Leslie, ¿tienes alguna duda antes de iniciar? Sí, Tata. A ver, adelante. Pues primeramente felicidades por el
pasito que acaba de dar, bueno, un paso muy grandote, ¿no? Qué padre sentirlo más emocionado y menos agüitado que la vez pasada. Creo que va a ser un gran cambio para la casa. En segundo lugar, pues tengo la duda de si en esta clase vamos a ver como que también el rezo como para abrir los chamalongos que se utilice en esta casa. Sí, de hecho, al final yo les voy a poner ahorita, les voy a pasar aquí a Alejandro. Mira, aquí está diciendo que ya casi termina el podcast. Bueno, entonces aquí les voy a pasar nada más una fotografía, Alejandro, que esa la vamos a poner directamente en el school, que ese se va a subir junto con este video, que es el rezo para abrir los chamalongos en la casa de Ata José de Sarabanda, ¿no? Al final de cuentas es un rezo que le pedimos permiso a nuestro empungo, en dado caso de que no tengamos nosotros el nombre del empungo, del enfumbe, más bien dicho, pues al final sí necesito nada más que digan el rezo sin el nombre del empungo o del enfumbe, porque tenemos que mencionar el nombre del muerto, el nombre del muerto. En dado caso de que no tengan ustedes nombre de muerto, en dado caso de que ustedes no tengan, que no estén en la ceremonia previa hecha, pues podemos hablar directamente con la enganga mía, ¿no? Que acuérdense que, pues no sé si todos sepan, pero mi enganga se llama Gilbertita. Entonces, al final de cuentas, es mujer, ¿sí? De hecho, creo que no lo había mencionado en los envíos, no solamente los había mencionado a las personas que les hago una consulta como tal, que les enseño la enganga, pero pues al final sí necesito que sepan, porque pues ya vienen, ya una de las engangas viene en camino, y otras dos que vamos a agarrar, que son justamente las que vamos a empezar a trabajar. En dado caso que no tengan nombre de muerto, pues hablen directamente con Gilbertita, ¿no? Ella les va a estar respondiendo, y simplemente con el hecho de estar ustedes acá pueden tener esa bendición y esa protección. Y la Armando ya está poniendo hasta la pecherona ahí para irse a chambear. Entonces no necesito ahorita mi nombre de muerto porque quedó de mandárnoslo, pero no nos lo ha compartido. Ok, ese te lo mando ahorita mismo. Le voy a decir a la Durda que me pase ahorita la libretita. Órale, gracias, Tata. Sale, vale. Bendiciones. Bendiciones, Leslie. Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar ahora sí con las clases estas de chamalongo, porque al final de cuentas los chamalongos, recuerden pues que es el método de adivinación, el oráculo con el que vamos a platicar nosotros directamente con el muerto. Ya anteriormente habíamos hablado un poquito sobre cuáles eran las tiradas básicas, y esto es solamente por encima, porque son 3 clases, yo creo que las que nos vamos a demorar con esto de chamalongos. ¿Por qué? Porque normalmente yo me he basado y he enseñado a mi muerto a que entienda con estas 5 letras, que son las 5 letras que al final de cuentas se han ido adquirido de la ocha, porque al final de cuentas los olorichas, los santeros, los babalaos utilizan también estas tiradas de coco. Entonces, al final de cuentas, sí, la lafia, el etagua, el eyeife, la ocana y el oyecún normalmente se han ido agarrando justamente de esas. La diferencia está en que ellos en el mismo momento van partiendo el coco. En ese mismo momento van partiendo el coco, y es un coco fresco el que utilizan. Y ellos solamente pueden hacer una tirada con ese coco. Si cae alafia, adelante. Si cae yeife, etagua o yecún, cualquiera de las otras letras, se queda esa letra, y ya ahí tenemos, ellos tienen que agarrar unos chamalongos que ellos utilizan directamente para hablar con sus eguns. Estamos hablando de Yoruba, sale de Ocha. Agarran esos chamalongos para hablar con sus eguns, y ya terminan de preguntar si en dado caso no haya salido la lafia o el eyeife. Con nosotros, con el palo, la diferencia está que nosotros tenemos esos cocos, pero son cocos secos, son cocos que es la cáscara. Es un coco redondo, y al final me mandaron unas preguntitas ahí que si nosotros mismos podíamos hacer sus cocos. Sí se puede. Sí se puede, solamente que al final ahí vamos a estar platicando directamente, como les digo, con el muerto de la enganga. Los que tengan ya su ceremonia de Inquimba van a platicar con su muerto propio, pero los que no tengan la ceremonia de Inquimba vamos a platicar directamente con el muerto de la enganga, que los está resguardando, con el muerto de la enganga que les está dando sombra, cobijo y protección.
¿sale? Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar directamente con Gilbertita, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden consagrar sus cocos las personas que no tienen la ceremonia de Enquimba? Ahí, lamentablemente, sí tendríamos que hacer un sacrificio animal. No basta con un sacrificio personal. ¿Por qué? Porque acuérdense que la menga, la sangre, es lo que le da el poder a el chamalongo. Sí, es la conexión. Así que si ustedes se piden unos chamalongos y dicen, ay, pero es que yo no quiero matar un animalito, pues simplemente va a ser meramente didáctico, meramente para aprenderse las letras. Pero si queremos activarlo, pues lamentablemente sí tenemos que darle unos sacrificios animales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que sacrificar dos codornices que son los pollos chiquitos, ¿sale? Tenemos que sacrificarle dos codornices, los no iniciados, ojo, los no iniciados, importante. Dos codornices, tenemos que meterlo en una jícara, tenemos que echarle ron a la sangrita que ya tenemos los chamalongos, ron, tenemos que echarle también un poquito de canela, pero canela en polvo, tenemos que echarle también un poquito de miel y tenemos que echarle por último un pedacito de caña, azúcar de caña o caña. En dado caso que no consigan la caña ni el azúcar de caña, azúcar prieta, azúcar morena tenemos que echarle y dejarlo ahí. Tenemos que dejarlo ahí mínimamente una noche con una vela encendida. Al día siguiente lo tenemos que limpiar muy, muy bien, solamente con puro ron, ya no con agua. Y ese concentrado de sangre, ron, miel, cascarilla también tenemos que echarle, sí, muy importante, de preferencia eso, lo tenemos que tirar en la tierra, y tenemos que dejar tres monedas, las que ustedes decidan, de la denominación que ustedes decidan, sin ningún problema, pero tres monedas, muy importante, ¿sale? Y ya tenemos literalmente, Juanita, queda grabado. Bendiciones, bonita tarde. Entonces, al final ahí sí queda ya consagrado ese chamalongo para que ustedes hablen directamente con Gilbertita, ¿sale? Es un vínculo que ustedes van a hacer, así estén en Nueva Zelanda, así estén en Canadá, así estén en Italia, así estén en México, en Ecuador, en Cuba, en Venezuela, en donde sea, ¿sale? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando el nombre de mi fundamento, ¿sí? Entonces, ningún inconveniente. Para las personas iniciadas, ojo, las codornices, como son pollo chiquitos, Cintia, tenemos que agarrar la codorniz como si fuera el plumón y la cabecita es esto y vamos a hacer esto, literalmente, ¿sí? No podemos utilizar navaja y ahí lamentablemente sí con las manitas, así como Leslie les puede platicar esa experiencia tan grata que tuvo ella. Vamos a agarrar el pollito, vamos directamente así, pum, y pues vamos a quedar el pollito así, pues para que pues vaya goteando, ¿no? Les digo, al final, no es algo que es bonito, realmente la primera vez sí cala, sí se resiente uno, pero pues al final sí necesito nada más que sepan que es la alternativa para activarlos bien, porque yo necesito, como les digo, que si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien. De nada nos sirve, bueno, sí sirve que tengan los chamalongos y que no les den sangre, que no les den menga, solamente tirarlos, pero va a ser meramente didáctico para que ustedes aprendan las tiradas, pero no va a ser una conexión como tal con el muerto, ¿no? Entonces, al final, si queremos tener la conexión ahí en ese punto, pues sí tendríamos que hacer un sacrificio de un animalito, ¿no? Lamentablemente. Entonces, aquí sí, claro, eso es bien importante. Cuando nosotros le demos la codorniz, pum, la vamos a dar y la codorniz tenemos que dejarla en el piso y muy importante, imaginamos, siempre tenemos que tener una vela encendida. La vela la tenemos que poner, tenemos que tocar la codorniz y tenemos que subir la vela. Lo más que podamos, lo más alto que podamos, vamos a subir la velita y luego la vamos a poner a un ladito. La codorniz la dejamos unos 2 minutitos nada más ahí en el piso, la agarramos, agradecemos y la metemos en una bolsita y le damos camino al monte. Eso es lo que hacemos aquí en la casa de Ta José de Sarabanda. Por ejemplo, en otras casas, ahorita que he estado platicando con otros tatas, lo que ellos hacen es que a todos los sacrificios, a todos, ya cuando tengamos, por ejemplo, la cabecita y el cuerpecito, aquí en este punto y en este punto le echan miel,
Y muchos otros en otras casas también lo que hacen es que cuando están haciendo el sacrificio, pues siempre piden permiso a los muertos o a los eguns y dicen, yo no fui, fue egun, yo no fui babá, yo no fui papá, yo no fui, le hablan al muerto, fue egun, fue el muerto, yo no fui babá, yo no fui papá, fue Sarabanda. Porque acuérdense que Sarabanda es el dueño de los metales y siempre en otras casas, ojo, si ustedes quieren adaptarlo, pueden hacerlo, porque recuerden, aquí la unión hace la fuerza. Yo les expliqué que en la casa de José de Sarabanda somos más sencillos, no utilizamos todo eso, pero en otras casas está importante que ustedes lo conozcan. Siempre cuando hacen ese rezo, yo no fui babá, fue Ogún, o el muerto. Yo no fui babá, fue Sarabanda, se tapan el cuello. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que evite justamente que ellos, los religiosos, pues también mueran degollados o decapitados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es algo que se utiliza, se puede hacer directamente. Nosotros utilizamos la cascarilla para ponerle al animalito, exactamente, como bien dice el hermano Elier, nosotros utilizamos la cascarilla, mojamos el pico del animalito, mojamos la pata del animalito, la limpiamos. Siempre es muy importante que los animales no los tengan en una situación precaria. Tienen que darle comida, tienen que darle agua, no podemos dejarlo así el animalito, por ejemplo, en una java y dejarlo ahí hasta que le vayamos a dar el sacrificio y que no coma y dejarlo en el sol. No, tenemos que tratarlo bien al animalito, siempre con respeto, porque al final de cuentas él nos está otorgando su vida. Tenemos que darle una buena calidad de vida, así sea 1 hora, 2 horas, 10 horas. No es bueno dejarlo así y nunca dar un animal amarrado. Eso es bien importante. No vayan a amarrarle las patitas o amarrarle las alas. No, 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 eso no se puede. De preferencia no. Hay que darle una muerte digna al animalito. Se escucha fuerte, pero sí. La cascarilla va en el pico y en las patitas, siempre y cuando sea un animal de plumas. Si es un 4 patas, como un chivo o un borrego, tenemos que hacerle una raya con cascarilla por toda la cabecita, El animalito tiene que entrar por su propio pie, no podemos entrarlo así cargando. Y dentro donde vamos a hacer el sacrificio, es algo muy curioso porque la forma en la que nosotros saludamos a los 4 patas, los hombres, tenemos que chocar con la rodilla. Tenemos que agarrar las orejitas al animal, las orejitas o los cuernitos, y vamos a chocar con la rodilla, ¡tac! La rodilla, la otra rodilla, ¡tac! Y tenemos que darle 3 como piquetes, o sea, como 3 piquetitos en los genitales, los varones. Y son así los sacrificios de los 4 patas. Es bien importante. Por ejemplo, siempre, por poner un ejemplo, tiene que ser cuando va entrando el animalito, es en la rodilla y directamente en genitales 3 veces. 3 veces directamente. Con las mujeres, como piquetitos, ¿sí? Como pegándole un piquete, como pegándole un llegue al animalito, ¿sí? Entonces, al final, esos son los varones. En las mujeres, por su parte, lo que tienen que hacer es que es en la rodilla y en los 2 pechos. Al final de cuentas, eso sí es muy, muy importante, ¿sale? Al final eso es lo que hacen. Por ejemplo, yo he visto otros tatas que las mujeres en lugar de las rodillas lo hacen en los hombros y luego en el pecho. Es una manera distinta, pero es una manera de reconocer al animal, que te reconozca, que te sienta, que te vea, ¿sí? Y al final eso es lo que se hace con los 4 patas, ¿sí? Al final, realmente solamente como comentario, creo yo que nadie va a dar 4 patas todavía, pero solamente para que lo conozcan y que sepan qué es lo que se hace aquí en la casa. Aquí en la casa no he utilizado yo la miel cuando se hace el sacrificio, ¿sí? Pero en otras casas igual lo que se hace es que cuando se termina de dar el sacrificio del 4 patas o del gallito, lo que se hace es que ahí se le pone un poquito de miel, y se los deja directamente enfrente del fundamento. No es bueno que en cuanto se sacrifique se quite. ¿Por qué? Porque es como si en cuanto tú terminaras de comer, llega el mesero y pum, te quita el plato. Decir, pues espérame, voy terminando. Es lo mismo. Hay que dejar que coma un ratito, lo dejamos directamente, si acaso 5 o 10 minutos,
y le damos camino. Y eso es muy importante porque el problema está que muchas veces dejamos el animal ahí y que se pudra ahí. No, eso es malísimo tener ese tipo de basura ahí enfrente de los fundamentos, al igual que tener velas apagadas. Hay muchas personas que tienen de que prenden una vela, se termina esa vela y prenden otra vela y ahí dejan la vela apagada a un ladito. No lo hagan. Si ustedes tienen su altar, si ustedes tienen su fundamento, en cuanto se termine la vela vacía, hay que darle camino a la basura, porque es plástico, es cristal, a tirarla. No hay que tener ese recipiente ahí. Muchas veces me hablan de que tienen el cristal que se manchó, que se humeó. Me dicen, Tata, es que quiero que vea el cristal. Tómale foto y dale camino. Tómale foto y dale camino, porque no es bueno que tengan ese recipiente vacío ahí, porque al final eso es literalmente un receptáculo para que se llene de energía o buena o mala, ¿sale? Entonces al final de cuentas, mira, como dice Michelle, chupan la cabeza de miel, nosotros también lamemos, pero nosotros lamemos la cabecita, pero sin miel. De hecho, Carlos Borges, aquí está, el Carlos le tocó una vez un chivo que dimos como de 60 kilos, se le rifó el Carlos, lo tenía desamarrado aquí en el patio, el chivo ya andaba brinque y brinque, y el Carlos lo agarró así en el aire, pum, lo agarró y se lo metió en la enganga, y pues a él le tocó, ¿verdad, Carlos? ¿Andas por ahí? Carlos, creo que se ocupó. Bueno, que le rompió su leque de brazo fuerte, ¿verdad? Sí, ese mismo, y le pregunto porque al final él fue el que vivió esa experiencia de que le dimos el chivo y pues siempre tenemos que lamer la cabecita, tenemos que pegarle la lamidita a la cabecita y pues lo vamos pasando, y ya se lo ponemos directamente ahí al fundamento, solamente con los 4 patas, con los gallitos no se hace eso. De hecho, por ejemplo, a mí a veces me llama que mientras le estoy dando así la menga, o mientras le está dando la menga, a mí a veces así de que me llama agarrar una gotita y lamerla. Pero eso es algo ya que ustedes les van a hablar el muerto porque al final... En nuestra casa religiosa le estaba contando que hacíamos eso con la cabecita, pero ya degollado la cabeza, degollada. No, sí, igual. Y con la sangre era cuando le echas miel y le echas aguardiente y es cuando pues no te la comes, pero sí te la bebes, pues. Sí, no. Al final, por ejemplo, aquí con nosotros realmente no se utiliza eso, pero sí he sabido de muchas casas que al final lo hacen. Incluso, de hecho, no me acuerdo cómo se llama un platillo que es la sangre coagulada. Moronga. Sí. Moronga. Moronga. Morcilla. La moronga, ¿no? La moronga, exactamente. Entonces, al final de cuentas, se come realmente. El problema es que a mí particularmente no me gusta hacerlo, sí, cierto, cuando se tiene que hacerlo de la cabecita se hace, pero ya tomarme la sangre no, porque pues sí soy tata, pero también soy médico. Y el detalle es que pues al final de cuentas puede haber enfermedades que se nos transmitan por un vector, pues como el animalito. Entonces, pues si se tiene que hacer lo hago, pero realmente lo evito si no es necesario, la verdad, porque sí, pues al final una cosa es que seamos religiosos, pero pues ya no vivimos en esas épocas y simplemente con el sacrificio, de mi punto de vista, es suficiente. Yo respeto las casas que lo hacen, de hecho, hasta mi tata a veces lo hace, a veces no, a veces ni siquiera lo lame él, se respeta completamente. Que por cierto, mañana sábado voy a grabar con él, con mi abuelo y con mi tata, con los dos. Pero bueno, vámonos directamente con las tiradas, porque ya he divagado mucho en este día. 7 rayos. Muy importante. Vamos a hablar primero que nada de las tiradas con 7 rayos. Siempre ocupo que tengan ustedes en mente que cuando cae directamente la tirada en esta manera, ¿sí? Como vemos aquí, cuando caen los chamalongos, por poner un ejemplo acá, cuando caen los chamalongos de esta manera, ¿sí? Al final de cuentas, ahí siempre nos va a estar hablando 7 rayos, como una forma de una T, ¿sí? Si no tienes codornices, Sergio, de preferencia que sea, hay que cambiarlo por un gallo, pero el gallo de preferencia que sea lo más negro que se pueda. Ahí sí tendría que ser un gallo o un pollón, o sea, un pollo que ya se está haciendo gallo, ¿sale? Pero ese nada más sería uno, solamente uno. Todas las tiradas que caigan así como en forma de T, aquí nos va a estar hablando 7 rayos, ¿sale? Puede caer de esta manera, puede caer también de esta manera, por ejemplo acá, ¿sí? Ahí también es la misma tirada, solamente que se volteó.
puede caer también de esta manera, con este para acá, ¿sí? Puede caer de toda la manera, puede caer al revés, de esta manera, ¿sí? Esta tirada, cuando cae así, 3 y 1, habla 7 rayos. Y es muy importante que ustedes piensen en eso porque aparte directamente de lo que ya conocemos de las 5 letras, al final nosotros tenemos que saber primero la LAFE, TAWE y EIFE, ¿sale? Al final ahí lo que yo necesito nada más es que ustedes se ubiquen en estas letras, pero si cae directamente esta tirada, ocupo que piensen, está hablando 7 rayos, está hablando directamente 7 rayos. Recuerden, al final, necesito que ustedes, voy a tapar aquí un poquito donde dice, y quiero que me digan, ¿no se alcanza a ver? ¿No? Lo que escribió con el plumón, no. Yo sí alcanzo a ver porque como estoy en celular le puedo hacer zoom. No sé los demás. Es que escribo muy chiquito, ¿verdad? No, Tata, como que es el color, porque el rojo sí se ve súper bien. El verde no se ve. Sí, el verde casi no se mira. Yo creo que Bueno, sí. ahí sí se mira. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces lo que les comentaba al final, aquí la tirada. La tirada es lo que a mí me interesa, pues. Al final de cuentas, si llega a caer, por ejemplo, les decía de esta manera, ubíquense que es 7 rayos. Pero bueno, rapidito, ocupo que me contesten. ¿Qué significa la lafia? Todos ya deben de saber eso porque ya hemos hablado de chamalongos antes. Sí, con una bendición. Exacto. Eyeife, ¿qué significa? Sí, lo que se ve no se pregunta. Etagua, Sí, pero falta algo. ¿cómo es la tirada de la etagua? ¿Cuántas caras blancas son? No es cierto, esa es la que dices no. Son 3 oscuras y una blanca. Son tres arriba y uno abajo. No, 2 y 2. ¿Itaguas? Itaguas no, y son 3 oscuras Son tres y una blancas y positiva. uno Oh, sí, abajo. sí, sí. 3 blancas y una 3 negra. blancas y una negra. 3 blancas y una negra. Tres blancas, una negra. 3 blancas y una negra. 3 blancas y una negra es etagua, que ahí es sí, pero falta algo. O habla también de indecisión. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, es etagua, 3 blancas y una negra. Ahora, la letra Ocana, ¿cuál es? La de 3 todas, negras y una El blanca. no. todas negras. Exacto. 3 negras y una blanca. Como dijo exactamente aquí Dori, permítame un segundito nomás que me está dando un dejado. Oye, Olincer, buenas tardes, ando en una videollamadita, te regreso la llamada ahorita en 20 minutos. No, nomás recordarte que es cumpleaños de tu ya fue todo. Sale, vale, bendiciones. Un abrazo, bye. Una disculpa. Entonces, sí, Ocana, 3 negras y una blanca. Acuérdense que Ocana nos habla de no a la pregunta, ¿no? Ese es un no, lo que estemos preguntando es un no a la pregunta, ¿sí? Pero hay que consultar. ¿Mande? Pero hay que consultar el por qué Exactamente, exactamente. Podemos exactamente y siempre no es de que nosotros preguntemos por poner un ejemplo. ¿Será buena idea que vaya, no sé, el sábado a un baile y nos salga pum? No. ¿Por qué no? Bueno, ¿será buena idea que vaya el domingo? No. Bueno, entonces hay que buscar el por qué no. No es nada más de que no, pues que ya me dijeron por qué no. No y no. Podemos negociar. Acuérdense que nosotros podemos negociar de que, bueno, pues es que yo tengo que ir a ese baile. ¿Qué te parece si yo voy al baile, pero mañana te voy a prender unas velas y te voy a dar una fruta? Sí, listo. Tenemos el permiso del muerto. Podemos negociar. No es un no rotundo. Eso es muy importante que se quede bien claro, ¿sale? Y la letra, la peor letra, ¿cómo se llama? Oyekun. Recuerden que el oyekun es una letra negativa, que nos está hablando directamente de una mala situación, de un no rotundo, de enemistad. También nos están hablando de, aparte, malas decisiones, malos amigos, traición, incluso hasta muerte, dependiendo del contexto que nosotros hayamos preguntado. ¿Sale? Eso es muy importante. Esas 5 letras son las básicas que yo les mostré la vez pasada. Y eso justamente es muy importante que se les quede bien grabado porque ahorita vamos a entrar un paso más adelante, que es directamente el cómo caen. A mí mi padrino cuando me lo enseñó siempre me habló directamente del ejemplo de que es cuando tiramos un huevo estrellado.
Siempre cuando nosotros tiramos un huevo estrellado, pues a veces que puede caer el huevo así, puede haber que caiga a veces el huevo así, puede haber que caiga el huevo así, puede que caiga el huevo así, y al final todos son huevos, un huevo estrellado. Entonces al final aquí nosotros tenemos que acordarnos directamente de cuáles son las tiradas o las caídas que las cuales nos va a hablar qué empungo, porque dependiendo del empungo que nos esté hablando es lo que nosotros tenemos que hacer con la persona consultante. Porque no es nada más de que uno yekun con directamente 7 rayos. Bueno, está bien, salió una yekun con 7 rayos, salió una letra negativa y está hablando 7 rayos. Pero, ¿qué nos quiere decir? Eso es muy importante porque al final depende mucho lo que nos hable, es lo que nosotros le tenemos que decir a la persona. Agarren la libreta, por favor, o pues igual, ya que vean nuevamente el video, ocupo que se pongan a anotar. Michelle, ¿sí te pasaron los OGD? Sí, creo que sí me los pasaron, nada más que no los hice pero sí, sí me los pasaron. Ok, perfecto. Con eso, ¿cómo vas del golpe? Pues de la desmayada, bien, bien. Nada más luego le digo, Tata, que si quiero hacerlo de que me paguen. La entrada para que me paguen, ahí luego le digo como cuando la haga, le pido ahí bendición a usted. Ok, Michelle, perfecto, claro que sí. Jonathan, todo queda grabado, hermano, sin problema. Pero bueno, Gracias. sí se escucha, se ve borroso, es nada más mi compu. No, sí se ve Poquito, borroso. padre. Sí se escucha, pero se ve Yo sí lo borroso. veo borroso, creo que en ocasiones. Y hasta se queda parado de rato. A ver, un segundo, a compartir internet de mi teléfono. Un segundito. Sergio, apaga tu micro, please. ¿Me escuchan? Sí. Ya, hoy sí, hoy sí. Perfecto. Yo creo que mejor porque el internet aquí en la casa como que anda un poco lento. Sí, anda fallando el internet de la casa. Bueno, entonces como les comentaba, aquí vámonos primero con la lafia. Alafia en 7 rayos. Cuando es la alafia en 7 rayos, aquí Qué es muy horrible, importante. Tata, perdón. No usted, o sea, el fondo, pues. Ahí. Ya, Uy, ahora sí, ya, como que va y perfecto. viene, No, va y se viene. volvió a borros. Ahí. Perfecto. Ya, hoy sí se mira bien, ya. Ok. Entonces al final aquí la alafia en 7 rayos es muy importante que aquí en este punto cuando caiga alafia en 7 rayos a la persona les tienes que dar una protección. Siempre, cuando caiga alafia en 7 rayos tienes que darle una protección a la persona. Le tienes que dar una protección muy importante que tienes que hablarle que se tiene que cuidar de la cabeza. De preferencia si la persona está pasando una situación negativa y va en busca de solucionar esa situación negativa, ofrécele o pregunta si es necesario un rogamiento de cabeza porque tiene que cuidarse mucho la cabeza. No podemos dejar que las personas empiecen a agarrar de la cabeza, tener mucho cuidado de que, ay, qué bonito, de que qué bonito las mujeres, de que qué bonito tu pelo. No, cuidado con la cabeza cuando salga la lafia en 7 rayos. Aquí las cosas realmente como son y es muy importante que no viva de sueños y de ilusiones porque habla mucho de engaños de seres queridos. Cuidado con engaños de seres queridos, no dejarnos llevar con ilusiones. También es muy importante que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice, porque esta persona que le salga la lafia en 7 rayos, aquí lamentablemente por su propia boca puede morir. Por su propia boca puede ser un cuchillo que se le regrese todo eso que dice. Y la persona es muy importante que siempre tiene que tener mucha firmeza, como bien lo habla el empungo, y que no se tiene que doblegar ante nadie. Muy importante. El enfumbe aquí nos habla directamente de que la persona ha tenido una firmeza en su vida y que se va a llevar a cabo todo lo cual ha estado luchando. Importante. Firmeza en su vida, protección de cabeza y si es necesario darle una protección a la persona.
¿Qué podamos darle de protección? Podemos confeccionarle un matari, podemos hacerle una limpia, podemos decirle, dependiendo de la situación por la cual la persona haya ido a buscarlos a ustedes, ¿sale? O ustedes mismos, sin ningún problema, ¿sí? Ese vendría siendo 7 rayos con alafia, o 7 rayos positivo, por así decirlo, ¿no? 7 rayos de indecisión, que vendría siendo directamente la letra Etagua, que es esta que está acá. Que la letra Etagua, acuérdense que pues la voy a poner acá en grande. 7 rayos de indecisión o 7 rayos de Etagua, aquí nos habla que la persona va a tener problemas de chismes. Cuidado con los chismes, con este tipo de letras. Puede ser también que haya ganado un enemigo que ni siquiera él sabe quién va a ser. Por eso es bien importante que tenga mucha precaución cuando sale un 7 rayos con indecisión. También es muy importante saber cómo llevamos las situaciones, no actuar por impulso, cuidarse de terceras personas y sobre todo que en esta letra la persona tiene un enemigo declarado. Tiene un enemigo ya declarado que dice, ¿sabes qué? Es que yo sé que este canijo, que esta mujer, nomás quiere chingarme. Nomás quiere chingarme y está buscando el momento y el lugar correcto para destruirme. Ah, bueno, aquí nos está confirmando directamente con esta letra. Cuidarse de las caídas, importante que la persona vaya viendo bien dónde pisa, porque hay muchas personas que son un poco distraídas y nunca miran el piso. Aquí nos habla de cuidado con las caídas y aquí también nos habla de un trabajo de un recogimiento. ¿Qué es el recogimiento? El recogimiento no es un rogamiento, no es un rompimiento. El recogimiento normalmente se tiene que hacer directamente como si fuera un paraldo, una limpia con carne, podemos hacer también una limpia con fruta, podemos hacer incluso una serie de limpias con baños específicos. ¿Qué baños tenemos que darles? Importante, anoten estas plantas. Lo más importante de todo es que tenemos que, cuando vamos a hacer en este tipo de casos, tenemos que hacer específicamente con una planta que se llama lengua de vaca. Lengua de vaca, importante. La lengua de vaca nos sirve mucho para quitar trabajos energéticos, nos sirve mucho directamente. ¿Cuál es la lengua de vaca? La famosísima lengua de suegra, espada de David. Esa planta que le utilizan mucho aquí en México, como para las malas vibras, en el Feng Shui también la utilizan y la hablan. Se habla mucho de esa planta de lengua de vaca, ¿sí? La lengua de vaca también al final de cuentas es una planta que se puede utilizar para destruir personas, pero pues ahorita al final les voy a decir, recuérdenme nada más para darles esa ensala rapidito con lengua de vaca. También ocupamos conseguir una planta que se llama vencedor, ¿sí? Una planta que se llama vencedor. También importante el rompemonte. El rompemonte es muy importante con los trabajos estos. Y también la ciguaraya. Ciguaraya. Y por último, la escoba amarga. Escoba amarga. Esas plantas son muy buenas, son buenísimas para tumbar todo tipo de trabajos. Hagan un baño, un bañito con esos 5 plantas, lengua de suegra, rompemonte, ciguaraya, vencedor, escoba amarga, y métanle unas 2 plantitas aromáticas. Rompe Saragüey podría ser exactamente en lugar de la ciguaraya sin ningún problema. No es la misma, pero es un sustituto, ¿sale? Sin ningún problema. Y como les digo, 2 plantitas aromáticas, ruda, romero, lavanda, manzanilla, albahaca, menta, hierbabuena, cualquiera de esas, métanle 2 para que sean mínimo 7 plantitas y ese baño arremanga. Bueno, bien, háganlo, cálenlo. Dime, Atenea. En ciertos casos, como por ejemplo, supongamos que se está preparando este baño que nos acaba de decir, ¿no? Pero no contamos con, por ejemplo, vencedor, que sería en versión planta, pero hay en versión palo. ¿Se puede sustituir rayando el palo o preferiblemente mejor la planta como tal? No, mira, ahí lo ideal sería seguir la planta, porque al final de cuentas el palo y la planta sirven para cosas distintas, al igual que la raíz y la tierra donde está sembrado. Entonces, al final sí es muy importante nada más que lo ideal sea la planta, y lo ideal es que sea lo más fresco que se pueda conseguir.
Si en dado caso las podemos conseguir la plantita como tal, la planta se ripea. Ripearlas es deshacerlas con la mano. Deshacerlas. Este baño no es caliente, no se tiene que hervir. Solamente tenemos que echarle de preferencia agüita, de preferencia échenle un poquito de ron, échenle también un poquito de cascarilla molidita arriba. Si pueden, échenle 15 pimientas de guinea. No, hombre, ¿qué andan haciendo? Ese baño tumba hasta muertos oscuros. De verdad, háganlo. Está chingón ese baño. Y si quieren meterle todavía un poquito más de power a este bañito, pónganle una jícara y préndanle una vela y que quede ahí flotando esa jícara con la vela en el bañito. Déjenla que se consuma toda la jícara, toda la vela, que quede flotando esa jícara ahí, ¿sí? Y es una noche nada más velando. Y ese bañito lo tenemos que hacer 3 o 7 días. Créanme que ese baño es poderosísimo para energías negativas, muertos oscuros. A mí me gusta mucho trabajar con baños y créanme que esas plantas son buenísimas, pero o sea, con ese concepto de quitar energías negativas, ¿sale? No es para agudizar los sentidos, no es para encontrar conexión con el muerto, no. Quitar energías negativas. Es literalmente una limpia poderosa, pero sí les recomiendo mucho que esos días que estén haciendo los baños, las prohibiciones que la mayoría ya sabe que yo les he dicho, no relaciones sexuales, no andar de enojones, no desvelarse, no salir de noche, no serenarse por la cabeza y también evitar alcohol y cigarro. Si se drogan, evitar obviamente drogas, ¿sale? Al final de cuentas es muy importante. En este caso no se tiene que tomar. En este caso no se toma ese baño, no, solamente es, ni tampoco la oración, solamente es aventárselo en la cabecita y listo. Solamente porque al final, cuando ustedes estén ripiando las plantitas, tenemos que estar pidiendo, ¿sí? Ya sea si sea para ustedes o si sea para alguien más, ¿sale? Muy importante eso. ¿Cuántas guineas? 15 para quitar energías negativas, ¿sale? Si queremos chingar a alguien, vamos a hacer, pero con plantas lechosas, plantas peludas, plantas que al final tengan espinas. Esas es para chingar a alguien. Y ahí, en ese caso, solamente se echa una pimienta de guinea. Una pimienta, ¿sale? Pero eso es para chingar a alguien. No se me vayan a confundir, ¿eh? No lo vayan a hacer ustedes. Y que diga, tata, me está yendo mal. Y la hicieron con una pimienta y flores espinosas. Tengo una duda. Sí. Había escuchado yo anteriormente que para trabajar con la pimienta de Guinea, en sí la pimienta de Guinea particularmente es como muy candente y te puede pues perjudicar drásticamente las cosas. Incluso había escuchado, no sé qué tan cierto sea, el hecho de que cuando tienes pimienta de Guinea en tu casa es preferible que tengas cuidado de que no se te vaya a caer o no vaya a tocar suelo de tu casa o algo similar. En este caso nos está diciendo que, por ejemplo, para este baño nos funcionaría 15 pimientas, 15 bolitas de pimienta, pero pues eventualmente al momento de echarlo caería. Entonces, o está mal lo que escuché o qué parte no entendí. No, ahí está muy bien, solamente que al final con la pimienta depende mucho la utilidad que tú le des, porque al final de cuentas la pimienta puede ser para una protección muy cabrona o puede ser también para chingarte a personas. Entonces al final de cuentas ahí como lo vamos a hacer con el concepto de prosperidad, sin ningún tema, no pasa absolutamente nada, incluso la pimienta se puede ir por el drenaje, no pasa absolutamente nada con eso. Por lo mismo yo ocupo que la estén velando durante una nochecita sin ningún problema, solamente que la pimienta es muy importante que la agarren y cuando la vayan a echar, traten de desbaratarla con su manita la traten de desbaratar, no se la coman, porque No. hay muchos paleros que lo que hacen es que la agarran y la mastican y la tiran. Sí. Sí, No, total. Quiero decir que nosotros la masticamos y la escupimos ya sea al fundamento o, por ejemplo, al legua, cuando necesitamos reviva, le damos 3 pimientitas de Guinea y la masticamos y la escupimos. exacto, al final de cuentas sí funciona, pero realmente yo sí le recomiendo que en este caso, en estos baños,
no va masticado, de preferencia con la pura manita, de preferencia con la mano izquierda, ¿sale? Entonces al final aquí lo que yo voy a hacer es que les voy a pasar un rezo, aquí lo tengo de hecho a la mano, se lo voy a pasar. Alejandro, ponte pilas, ahí te lo voy a mandar a tu WhatsApp para que lo mandes aquí, porfa, porque no lo tengo vinculado el teléfono a la compu. Ahí te lo mandé, carnal, a tu WhatsApp. Mándalo, porfa, aquí al chat general. Ese Una rezo es pregunta. para chambear con la pimienta de Guinea. Manda, Jonathan. Este baño que dio para la protección es por 7 días. O sea, tiene que ser el baño con todas las 3. plantas que dio por 7 días o 3 días. Son 3 o 7 días. Con 3 días basta, pero si a ti te nace hacerlo por 7, puedes hacerlo hasta 7, pero más de 7 ya no. Ok, bueno, muchas gracias. Qué bueno que preguntó, yo había notado de 7 a 13. No. De 3 a 7 días, nada más. De 3 a 7 días, nada más. Sale. Final. Aquí es muy importante solamente va a ser el que esté en la parte de arriba. Un cuyo malongo, en dokingo, kimbanga, kindanga en kisi, yaya en pungo. Nada más, hasta ahí. Ahí dice, la bendice esta pimienta, sí, que el monte sagrado donde caminan los muertos, eso ya no. Solamente en cuyo malongo, en dokingo, kimbanga, kindanga en kisi, yaya en pungo. Punto. Es un rezo para protección, para chambear con la pimienta de Guinea, para que no tengan el osorbo famoso, que no tengan una dificultad, que no tengan trabas, que no tengan problemas. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, es un rezo. Normalmente yo no lo utilizo mucho, pero pues no está de más que lo conozcan, ¿sale? Entonces, ahí se lo puso Alejandro. Pero ojo, bien importante, él solamente en cuyo malongo, solamente donde están hasta el signo de admiración, hasta ahí nada más, ¿sale? Ya en pungo, punto. Lo demás, ya no, ¿sale? Importante eso. Ese lo podríamos usar en dado caso para este baño, ¿correcto? Que usaríamos Sí, la pimienta. cuando vayan a utilizar pimienta de Guinea en general, yo les recomiendo eso porque al final hay personas que no saben iniciar y la pimienta de Guinea sí es muy fuerte, sí es muy, muy fuerte. Sí, realmente con una pimienta de Guinea, de hecho, aquí la Yaya Durda ha hecho maravillas con la pimienta de Guinea en una velita cargada, no hombre, pero una explosión allá dentro de la enganga que hasta brincó yo en mi cuarto y chinga, tú qué tronó, están balaceando y nada que había tronado la pimienta allá adentro. Una pimienta. Bueno, Okay. nos vamos con 7 rayos. Ahora nos vamos 7 rayos justamente con el Eyeife. ¿Sale? 7 rayos Eyeife. ¿Qué es esta tirada? Acuérdense, 2 negros, 2 blancos. 7 rayos Eyeife nos habla directamente de que debe cuidarse hasta de la familia. Acuérdense que aquí la respuesta es lo que se sabe no se pregunta, pero el problema está que también nos está hablando de que tenemos que cuidarnos de la familia. Tenemos que cuidarnos directamente de lo que nosotros platicamos a nuestros seres queridos. Poner un resguardo en la puerta. Aquí tenemos que poner un resguardo en la puerta, muy importante, ya sea un lucero mundo con un coco, ya sea directamente una de las plantas que les comenté ahorita, pero el puro manojito de la planta, o incluso poner un pedacito de romero en la planta, sí, seco, o palma, un poquito de palma en la casa. Por ejemplo, yo aquí donde tengo mi casa, que es su casa, vean, ahí da la vuelta, no sé si alcanzan a verlo. Ahí está la palma y da la vuelta hasta allá, ahorita más porque estoy sentado. Esa palma es un resguardo. Así como los babalaos o los olorichas utilizan poner cadenas ahí en la entrada de las casas, la palma es un resguardo muy bueno. Entonces, al final de cuentas, ahí es un resguardo que ustedes pueden llegar a poner. Los que ya han venido para acá, para mi casa, que es su casa, han visto que en la entrada de la enganga, tanto en la entrada como en la salida, también tengo palma. Entonces, al final es un resguardo que se tiene que poner directamente, que de hecho es uno de los secretos que lleva el candango, el fundamento, tiene que llevar también una palma, ¿sí? Entonces, al final, o hojas de palma más bien trenzadas, ¿sí? Entonces, con 7 rayos de Eyeife, aparte de tener un resguardo en la casa, aparte de tener cuidado con hasta los familiares, también habla de un muerto oscuro que tiene la puerta de su casa. Importante. Entonces, ahí sí es muy importante que si habla directamente de un muerto oscuro en la casa, de preferencia que ustedes cuando llegue esta letra
ya sea lo que estén preguntando. La siguiente pregunta, la prioridad es, acuérdense, 7 rayos Eyeife, muerto oscuro en la puerta de la casa. Hay que preguntar si hay un muerto oscuro en la puerta de la casa. Ya si el consultante o ustedes tengan alguna duda de que, ay, pero es que su pregunta era si tiene camino o no en el palo. Salió Eyeife. Ah, bueno, pero salió como 7 rayos. Hay que preguntar la siguiente pregunta automáticamente que se les venga a la mente. Hay que preguntar si tiene muerto oscuro en la casa. Pum, preguntamos si tiene muerto oscuro en la casa. Si vuelve a salir esta misma tirada, en caliente sabemos que tenemos que darle un resguardo para la puerta y tenemos que poner una patipema también a esa puerta para espantar todos los espíritus negativos. También yo les recomiendo que mínimamente por 7 días la persona consultante o ustedes, cuando vayan entrando a su casa, traten de entrar, pero no le den la espalda a la puerta. Van a abrir, van a darse la vuelta y se van a meter así de espaldas y van a cerrar la puerta. ¡Pum! Y listo. ¿Sale? No se van a meter como normalmente nos metemos, que se meten dando la espalda y cierran la puerta. No. Siempre voltéense y no le den la espalda a la calle. Siempre dándole la frente y ya cierran la puerta. Importante, mínimamente 7 días. Mínimamente 7 días, ¿sale? Y también es muy importante que en este caso no hay que contarle los planes a nadie. Acuérdense que la letra esta es cuidado con hasta los familiares y no contarle los planes a nadie, ¿sale? Este es 7 rayos en Eyeife o también lo que se sabe no se pregunta. Cuando cae directamente. Tata, aquí se puede hacer limpia con lengua también. También se puede hacer. También se puede hacer sin ningún problema. Se puede hacer una limpia con lengua, inclusive también una limpia con carne, ¿sale? Que esa limpia con carne está muy buena. Igual yo creo que la siguiente clasecita el próximo martes les explico cómo se hace. Hay varios tipos de hacer la limpia con carne, ¿no? Puede ser con una carne, 3 carnes, 2 carnes. Hay diversos tipos de limpias con carnes. Igual ya el otro martes, nomás les pido que me recuerden, por favor, en la misma clase de que hey, dijiste que ibas a hacer la limpia con carne y ya les pregunto, o ya les digo más bien ahí directamente cómo se tiene que hacer, ¿sale? Entonces, vámonos con 7 rayos con Ocana. 7 rayos con Ocana, es muy importante que sepan que al final no necesariamente tiene que caer en L. Acuérdense, al final ahorita yo les estoy dando este ejemplo que está en esa tirada, pero por ponerles otro ejemplo, si llegara a caer de esta manera, al final es igual manera 7 rayos en Ocana, ¿sale? Y obviamente que si llega a caer también de esta manera, pues es 7 rayos en Ocana, ¿sale? Se los comento para que mucha gente va a ver que está así en L y a veces les va a caer los 3 negros y el blanco disperso va a decir, inga, tú, ¿y ese en cuál entra? Ah, bueno, es 7 rayos en Ocana. Siempre que caiga en esta forma, como de en una T, siempre está hablando directamente 7 rayos, ¿sale? Importante. En 7 rayos con Ocana, es muy importante que sepan que tienen que hacer una obra enfrente del enfumbe. Y hay que preguntar qué obra. Una ofrenda, sacrificio animal, sacrificio personal, pero tenemos que hacer una obra enfrente del enfumbe. Aquí, las personas que tienen Matari es enfrente del Matari, las personas que tienen fundamento enfrente del fundamento, las personas que tienen Lucero Mundo enfrente del Lucero Mundo. Lo que tengan a la mano es lo que vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una obra enfrente del enfumbe. Cuidado porque lo están vigilando. Esta letra, alguien le está vigilando, alguien le está siguiendo los pasos, alguien te está checando. Cuidado. Y más aquí en la situación que se vive en Sinaloa, mi bella tierra, el problema está que al final, si sale esta letra, cuidado, te están siguiendo, te quieren chingar. Así que hay que tener mucha precaución cuando es para nosotros, es para alguien más. Aquí es muy importante que sepa la persona que está hablando el 7 rayos con Ocana, que cuidado con las cosas que no te incumben. En simples palabras, no andar de metiche. No andar de metiche. Fíjate en lo tuyo, barre tu banqueta. No te andes fijando en que la otra persona sí hizo, la otra persona no hizo, nada. Haz lo tuyo y deja que el mundo ruede. Importante, porque esta letra sí nos habla mucho de una situación de que te están vigilando, de que andas de metiche, de que al final tienes que hacer una obra enfrente del fundamento y al final también nos habla de que tiene un amigo, un enemigo que en algún momento fue su amigo. Un enemigo que en algún momento fue su amigo.
Por eso sí es muy importante que nosotros empecemos a identificar estas letras, porque muchas veces cae lo cana y nomás nosotros de que, pues sí, no, es no a la pregunta y ya a la siguiente pregunta, siendo que sabiendo desmarañar cada letra, con una letra te saca 5 preguntas más. Por eso sí es muy importante que empecemos nosotros y que vean este video y lo repitan, porque pues al final se va a subir y que ya empecemos nosotros a carburar y a agarrar palabras clave únicamente. Y también es muy importante que en este caso se tiene que cuidar de mujeres ajenas, mujeres casadas, mujeres con compromiso, o en el caso de las mujeres, de hombres con compromiso, de hombres casados. Importante. Cuando llegue a salir esta pregunta, siempre, si ustedes están consultando, díganle, ¿andas con un casado? Así, y la gente de volada, la expresión corporal lo va a delatar. Va a decir, se le van a pelar los ojos de que, ¿cómo? No, sí, o sea, ya viste. O sea, tú vas a ver la expresión corporal de las personas. Por eso es muy importante que ustedes vayan viendo, Michelle, qué padre tu collar de bandera. No te lo había visto. Gracias, gracias. Bueno, entonces por último vamos a hablar directamente de 7 rayos con Oyekun, que acuérdense que 7 rayos con Oyekun pues es la peor letra, ¿no? Es la letra negativa, aquí nos está hablando de un negativo por completo, ¿sí? Acuérdense que siempre con la premisa de que 7 rayos, porque a lo mejor alguno está pensando de que, oye, Tate, ¿qué pasa si las letras me caen así, seguiditas, todas? Pues allá no está hablando 7 rayos. Ahí ya no está hablando 7 rayos, yo estoy hablando directamente de 7 rayos, siempre que caiga como una T. Acuérdense, cuando caiga como una T es 7 rayos, así que no se me vayan a confundir con eso, porque es realmente sencillo y no son muchos empungos. También es importante, exactamente como dice Elier, también nos habla de una situación económica mal, ¿sale? Importante. Y por último, dime. Hasta una pregunta. Perdón. ¿Y qué pasa? Porque hay veces que cuando se arroja la tirada, en ocasiones pues se dispara uno de los chamalongos, sale como que a una distancia un poquito más distinta. En ese caso tendremos como que buscar un poco el ángulo de ver hacia dónde salió disparado, usar la imaginación, la intuición, o qué procedería ahí. Es que mira, ahí entra justamente el ejemplo que me daba mi padrino del huevo. Al final de cuentas, un huevo, si nosotros lo tiramos, siempre va a caer diferente. Nunca te va a caer igual la yema, ni la clara. Nunca se va a caer en el mismo lugar. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que encontrar es justamente, por poner un ejemplo, si cae los tres aquí, ¿no? Que caigan los 3, o por poner un ejemplo un poquito más, como me lo comentas. Si caen, por poner un ejemplo, así, este cae así y este cae acá. Por poner un ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, si podemos ver, aquí igual se está haciendo la T. No se está haciendo perfecta la T, como la tenemos acá arriba, pero al final de cuentas, si podemos ver, está la T. Entonces ahí habla directamente 7 rayos. Por eso es muy importante que nosotros prestemos mucha atención de donde estés parado. Si estás parado acá, si estás parado acá, si estás parado acá, si estás parado acá. Al final de cuentas, siempre te va a caer una T. Y siempre van a caer de esa manera. También ahorita al final vamos a hablar directamente de cuando caen todos los chamalongos así. Porque hay veces que caen así, unos arriba de otros, como filita. Sí, me ha tocado. Exactamente. Padrino, Mándeme. si yo le estoy tirando los chamalongos a mi empungo, a mi muerto, ¿también califican esas tiradas o solamente es cuando esté en mi lucero, en mi enganga? No, cuando estés tirando tu muerto, sin problema, tú puedes hacerlo. Y también habla 7 rayos y hablan todos. Exactamente. Ok, gracias. Exactamente. Entonces, al final aquí, como les comento, con la tirada de 7 rayos con Oyekun, que es una letra negativa. Cuidado porque al final, por su mala cabeza se pierde todo. Cuidado con las actitudes impulsivas que lleguen a tener directamente ustedes. También es muy importante cuidar con el fuego y la candela, no tener, por ejemplo, no andar jugando con fuegos artificiales, no andar jugando con armas. Si va a ser, por ejemplo, tiempo de Navidad, no andar jugando con esas luces de bengala. Cuidado con los incendios, porque ahí nos habla mucho de desgracias, de muerte. También traiciones, porque al final aquí habla de que si no cuidas a tu familia, la familia se te va a voltear.
la misma familia te va a traicionar. Cuidar mucho a tu familia, cuidar mucho a tu esposa, no pegarle a tus hijos, cuidar mucho a tu familia. Y también es muy importante que no dejen aquí en esta letra, no dejar entrar personas desconocidas a tu casa. No dejar entrar personas desconocidas a tu casa porque pueden tener problemas con el matrimonio. Aquí a la persona con este lado, como es una letra negativa, tenemos que hacerle un cambio de vida. Si es apta para el rayamiento, tenemos que preguntar si tiene un camino y tenemos que hacerle un cambio de vida a esta persona. Si no se le hace el cambio de vida, mínimamente se le tiene que hacer resguardos, porque al final de cuentas sí es muy importante. Acuérdense que esta letra particularmente nos habla de malas situaciones, traición, muerte, situaciones negativas, un sorbo, algo que lo va a llevar a perjudicarse bastante en esta vida, ¿sí? Y por último, aquí esta letra nos habla de que la persona va a enfrentar o confrontar más bien una guerra. Entonces nos habla de guerra, nos habla de traición, nos habla de Padrino, volver con la familia. Mande, Mónica. una pregunta, en mi caso, o sea, algo personal, ¿verdad? En mi caso, cuando yo lo consulté, cuando yo me comuniqué con usted, que fue porque mi madrina aquí me salió esa letra, se recuerda que cuando con usted me volvió a salir la misma letra, Sí. pero me dijo que yo no traía ningún muerto oscuro, que al contrario, traía algo bueno. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ¿cómo se debe de tomar? O sea, ¿como bueno o No, como ahí malo? en ese caso, muy, lo que yo te había comentado, que como tú tienes el camino abierto, pues al final de cuentas te tenemos que hacer un resguardo, tenemos que hacerte un cambio de vida, tenemos que hacerte una protección. Por lo mismo yo te había comentado pues lo de las ceremonias que se te pueden hacer, ya sea esto, por lo mismo se te hizo lo del rompimiento, por lo mismo se hicieron otras cositas. ¿Para qué? Pues para que esa letra se quite. Por lo mismo se tiene que hacer todo eso pues, para que se vaya, porque al final acuérdate que nosotros cuando sale una situación así negativa tenemos que cambiarlo, porque es un intercambio energético, ¿sale? Ok, entiendo. Gracias. Tengo una pregunta. Sí. Ok, ¿cuál sería o sea, sí entiendo que es una consulta, pero me refiero que ¿cuál es la pregunta para que salga la tirada que usted está comentando? Porque está dando una respuesta dependiendo como que lo que el empungo está diciendo de acuerdo a las 5 tiradas que usted ya estableció con su fundamento, pero me Ajá. refiero que ¿cuál es la pregunta inicial? Porque tengo entendido a lo que he leído es que la respuesta que tira y, o sea, la tirada que sale, el empungo que habla, depende de la pregunta que nosotros realicemos. Y si no se realiza ninguna pregunta, ni en voz alta ni en mental, entonces sí sería como que el empungo que está hablando en la consulta esa. Entonces mi pregunta es, ¿en esta casa se realiza una pregunta previa para usted empezar con esa consulta? ¿O simplemente está hablando de tira los chamalongos en la primera vez y de acuerdo a esa tirada empieza ya a ver qué es lo que tiene que hacer? Exacto, siempre es muy importante porque mira, al final, normalmente en otras ramas, primero se le tiene que pedir permiso a ver si está de acuerdo Lucero Mundo, si quiere consultar. En muchas casas, primero que nada, preguntan si quieren consultar, ¿sí? Y al final, si no quiere consultar, pues ya te fregaste, ya no puede hacer ninguna otra pregunta. Solamente que aquí, particularmente, como ya hay una conexión con el muerto, por eso les recomiendo mucho que hagan lo que les comenté con las tiradas de los chamón, más bien con los chamalongos, activarlos bien para que tengan ya la conexión con el muerto, ¿sí? Y los que no, pues al final un chamalongo puede utilizarse sin sangre, sin todo lo que les dije, pero al final no tiene esa conexión. Yo normalmente lo que hago es que siempre empiezo buscando una pregunta, porque por lo regular las personas ya traen una pregunta en particular. ¿Sabes qué? Es que yo tengo un problema de salud, yo tengo un problema de amor, yo tengo un problema de dinero, yo tengo un problema de inmigración, yo tengo un problema con mi perro, con mi gato, con mi tío, con mi vecino. Ah, bueno, la primera pregunta, lo que llegue, lo que me pregunta el consultante, pum, lo pregunto directamente con la enganga. Ya si sale lo que salga, ahí ya me empiezo a basar en esto. Ahí ya me empiezo a basar directamente en esto. Obviamente con el rezo previo, que es Arricu Zambia, Arricu mi tata José de Sarabanda, Arricu mi padre, mis 7 rayos, Arricu mi padre, mi nombre del muerto,
Y esto del Ana Tutu, Omi Tutu, Tutu la llore, yo sé cómo fue, es algo muy del Tata Macho. El Tata Macho es un Tata, sigue vivo de hecho, es un Tata muy conocido, muy querido. Él vivió en Matanzas, en Cuba, durante más de 15 años. Él vivió también en África, en la región, en la República Democrática del Congo, vivió durante 7 años en el Tata, de 6 a 7 años vivió allá. Luego se fue para Estados Unidos, empezó a consultar. El Tata le empezaron a pagar con droga en Estados Unidos, no supo qué hacer con la droga, empezó a traficarla, empezó a ganar mucho dinero, lo agarraron, lo metieron al bote y hizo una casa religiosa en la cárcel de Estados Unidos. Ahí se rayó el Tata Jesús León, que es el Tata que inició con la casa en Sinaloa, y el Tata Macho ahorita vive en Las Vegas. Él ya no consulta, él ya no hace nada de la religión, solamente lo que se quedó con sus ahijados y punto. Ya no quiere ver a nadie porque es un señor ya mayor, aparte él está un poquito delicado con su salud ahorita. Entonces, ¿Ese que carga las rocas? ¿eh? ¿Ese que carga su costal de rocas? Ah, no, el que carga la costal de rocas es el Tata Jesús León, el que voy a ver mañana allá en Sinaloa, en Culiacán. Pero el Tata Macho, igual ustedes búsquenlo en Google, es muy conocido el Tata Macho, ha escrito libros, él es es uno de los fundadores de la Casa José de Sarabanda. No es el primero, ya hay más para atrás. Pero al final se los comento para que sepan de dónde viene nuestra casa religiosa. Incluso ustedes busquen en internet Tata Macho, les va a salir un montón de información de él porque al final es una figura pública dentro de los religiosos y muchos que ya tienen tiempo en el Enquisimalongo lo ubican bien porque ha escrito hasta libros el amigo, sabe mucho. Entonces, al final, el Ana Tutu, Omi Tutu, Tutu la llore, yo sé cómo fue, no es algo que yo haya inventado. Él lo decía, lo dice todavía cuando consulta, porque es raro que consulte ya. Pero por lo mismo, el Tata León, que es su ahijado, y el Tata Mario, que es mi padrino, y luego yo, pues al final yo lo fui pasando, me lo fueron pasando de generación en generación. Yo por lo mismo lo digo, que realmente muchos paleros dicen de que, oye, tú estás loco, ¿por qué dices el Ana Tutu o mi Tutu? Pues es algo que mi tata me lo enseñó porque él así lo hacía realmente. Él al final de cuentas, ustedes también. Ah, mira, fíjate, me está platicando la Durda que me está comentando aquí de que ellos también en la línea Brillumba también lo dicen. Entonces, al final de cuentas, realmente depende mucho la casa. Solamente que es algo muy de la casa José de Sarabanda que dicen Ana Tutu o mi Tutu, Tutu la llore, yo sé cómo fue, y pum, se deja caer el chamalongo. También a los que me han visto, yo normalmente me quedo parado en una pierna, ¿sí? Al final yo me quedo parado en una pierna, ¿por qué? Porque a mi enseñanza, si te quedas parado con el lado izquierdo, que es nuestro lado espiritual, ahí tú estás permitiendo que el enfume hable y no hable tu lado del ego, no hable tu persona, tu consciente, no. Dejas a tu muerto directamente conducir esa pregunta, ¿sale? No sé si te contesté o cantinflé mucho. Porque Sí, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando a mí me salió la lafia para rayarme, o sea, aquí la lafia en 7 rayos es como puro negativo, entonces no entendí como en cuándo radica, en este caso en una consulta, a cuándo recibe la lafia, como si una bendición o como si no preguntes más, y cuando lo recibe como con todo esto que nos está comentando de cada. Ah, ok, ya entendí la pregunta. Ahí depende mucho tu intuición. Y al final de cuentas tú vas a ver a la persona. Por ejemplo, si la persona te está hablando directamente de que, por ejemplo, el motivo de la consulta que te están yendo a visitar a ti, Leslie, por poner un ejemplo, es que alguien quiere iniciarse, quiere hacer la ceremonia en Kimba. Ah, bueno. Entonces tú vas a preguntar si la persona tiene un camino. Preguntas directamente y si te sale una lafia con 7 rayos, pues acuérdate que la lafia con 7 rayos implica un par de cositas extra. Entonces, si implica un par de cositas extra, pues al final de cuentas tú le vas a decir, ¿sabes qué? Sí te puede rayar porque te están dando la bendición, de los muertos, pero antes tienes que hacerte un resguardo de la cabeza. Antes te tengo que dar una protección. Antes tienes que hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una manera un poco más a profundidad de cómo llevar la consulta con el chamalongo. Si tú quieres hacerlo o no, ya va a depender de ti. Solamente que al final ahí va a depender mucho tu intuición. Como tú me dijiste el otro día con los mensajitos de
de que debería haber una psicología para paleros, porque así lo leí, o al final de cuentas es eso realmente, lo que tú intuyes en el momento, lo que tú logras percibir con la persona. Si tú ves a la persona que desde que llega simplemente en el consultorio médico, eso es algo que nosotros ya tenemos desarrollado como médicos, tú como yo, pues, al final de cuentas, si ves que la persona llega hacia el consultorio, dices, inga tú, pues esta persona que tiene, le duele la pancita o que tiene porque se está agarrando así, como frijolito. Obviamente que ya tú vas percibiendo directamente. Si la persona llega y de entrada llega y se desparrama así en la silla de que, ¿qué onda, doc? ¿Qué rollo? Pues obviamente va a cambiar tu forma en que le hablas. ¿Por qué? Porque vas a ver que la persona pues es irreverente, es irrespetuoso. Tú vas a ir detectando directamente en el consultorio, ¿no? Aquí, directamente con el enquisema longo, tú vas a ver directamente qué es lo que le duele a la persona, pero eso se consigue a base de consulta y consulta y consulta. Yo, cuando recién me rayé, consultaba hasta a mi perro. De verdad, suena algo loco, pero yo empezaba a preguntarle de que, oye, de verdad, no, no se rían. Yo preguntaba de que, a ver, me acuerdo en ese entonces tenía una perrita que ¿cómo se? Blackie, el Blackie, que en paz descanse. Un perrito chiquito, negrito. Yo preguntaba, a ver, Blackie, ¿quieres comer, sí o no, loco? Pum, y tiraba. Y el Blackie nomás me veía, movía la colilla y pues ya le daba comida. Ya sabía que sí. ¿Por qué? Porque en realidad yo no me sentía preparado para consultar a personas. Y en realidad, al final de cuentas, yo lo hacía únicamente para soltarme, preguntar, soltarme, aprender las letras, aprenderme esto, porque al final de cuentas es una manera muy bonita de hacerlo, porque No, Tata padrino, está nos bien va a tocar trabado. remendar cada letra. Cayó, yo creo ahorita vuelve. se desconectó. Ahí está. Sí, un poquito. No, pero se los juro que ayer yo, justo eso es lo que había dicho, como de que, ay, perdón, a lo mejor pregunto cada cosa muy obvia. Estoy tratando de establecer un... ¿Y tu Ay, día mañana no, va a estar nublado? está muy bien que pregunten, chicas, porque aquí nos ahorramos. No, pregunto cosas como de, pues, por ejemplo, yo sé que a mi infumbe le gusta el café. No sé por qué, o sea, algo me dijo, sírvele café. Y luego le Ajá. pregunté como, ¿café? Y luego le pregunté, ¿quieres lechita? Y Tengo dijo que no. una pregunta. ¿Me Regresó el escuchan? Tata. Sí. Sí. Ya. Regresé. Es que no sé qué onda con el internet aquí en Mochis. Ni llueve y no hay señal. No entiendo este rancho. Pero bueno, al final, pues lo vamos a dejar así hasta hoy. Pero en el siguiente en vivo pues ya no me voy a tardar tanto dando así noticias para ya entrar de lleno. Para terminar, yo creo que porque sí quiero llevarme 3 clases, cuando mucho llevamos una. Entonces, al final, con la siguiente sí quiero aventarme la mayor cantidad posible para que en la última saquemos preguntitas. Pero a Manuel, nomás les decía lo del perro porque pues yo así empecé preguntando cosas insignificantes, pero acuérdense, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿sale? Entonces, Tata, tengo una pregunta. Disculpe. dígame, vamos a responder nada más estas preguntitas porque le voy a tomar una foto aquí a los que tienen las manitas levantadas, porque a las 3 tengo consulta y no voy a alcanzar a comer. Pues. Tengo una pregunta, Tata. Para hacer todo eso con los chamalongos y todo, ¿verdad? Uno tiene que estar rayado. No, hermano, tú puedes hacerlo de una vez, solamente que pues el detalle está que sí tienes que hacerlo de los animalitos. De preferencia es cabeza tapada y descalzo. Ok. Muchas gracias, Tata, por responder. Tata, una Tata. preguntita. En el caso de, por ejemplo, que dice que no ocupamos estar rayados para lo de los chamalongos y nos dijo cómo podríamos como darles de comer y todo. En mi caso tengo unos que recogí de todo las cosas de mi mamá, o sea, pues eran los de mi mamá, los chamalongos de mi mamá. Ahí los tengo, los agarré para practicar tiradas, para ir memorizando, pero podría en dado caso darles de comer y usarlos como tal, o mejor los dejo para puras prácticas. Mira, yo te recomiendo mejor unos nuevos, sinceramente, porque ya traen su energía, pues. Entonces yo sí te recomendaría mejor unos nuevos. Al final de cuentas, no es nada complicado el hacerlos o pedirlos ahí por internet. Igual, lo del Ensara va a ser para la siguiente clase para empezar con eso, ¿no? Lo de la lengua de vaca para empezar a decirlo. O pues no sé, por aquí anda Elier, si se la quiere aventar, el Elier ya se la sabe. Yo tengo confianza plena en Elier, por aquí anda. Si se la quiere aventar de una vez, si ustedes tienen tiempo, pues ahí los dejo con él, tengo confianza.
Entonces, yo me voy a desconectar ya, porque pues ya no me van a alcanzar los tiempos y pues muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Yo sé que cantinfló mucho, me voy para otros lados, pero pues espero que lo mucho o poco que les pueda aportar, pues sirva de algo, ¿no? Entonces, son buenas noticias, vienen cosas muy fregonas para todos y pues les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos el día martes para terminar el tema de chamalongos y espero ya el próximo viernes invitar a uno de los tatas o a ver si traemos algún babalao o algo, para ver, vienen cosas chilas. Muchas bendiciones, que pase un excelente fin de semana. Igualmente, Tata, bendiciones. Gracias, padrino. A ver, Una- Elier, a cuéntanos, ver, Elier. Michelle, una A ver, preguntita bien rápido. les Elier, voy a pasar la ensara esa de la lengua de vaca, se las voy a subir ahorita al school, porque son varios ingredientes, son bastantes, para que los puedan apuntar bien y cómo va, que tienes que hacer paso a paso, porque se tiene que velar esa lengua. La Como lengua. tal. Ajá. Entonces, no puedes brincarte los pasos, sí, para que estén entendidos que no puedes brincarte los pasos que se van a hacer. Entonces, cuando se vaya a velar, nada más como recomendación, es esperarse a que se acabe completamente la vela negra y ahora sí ya cubrir con lo demás. Ahorita les voy a explicar, se los voy a pasar ahí en school para que la apunten todo. Ah, ok, gracias, don muchas Elier. gracias. Don Elier, una pregunta. Gracias, Elier. Al contrario, Vino, cuídense mucho. Giselle. Los baños de hierbas pueden ser hervidos o tienen que ser. El Tata que estos puede- baños No. eran frescos. Es que yo voy a El hacer- baño que Mire. nos dio de hierbas eran frescos. No, es que mire, yo ahorita, a mí me gusta hacerme baño seguido, entonces ahorita agarré ruda, romero, ok. Lo que usted hierbabuena, no sé si lo tengo puede que hacer- hervir. hierbas, ¿verdad? Hervidas. Sí, Sí, nada sí lo más así puedes, para hervir. Sí lo puedes servir, Giselle, sí lo puedes Problema. servir. lo puedes hacer hervido, lo puedes hacer en frío, no hay ningún problema, cualquiera de los dos ¿Y sale ese, igual. en qué me ayuda ese? Con este tipo Depende de las hierbas que para- dijiste. Mira, encontré 3 rosas, le puse 3 rosas, le puse Rosa. romero, le Romero puse para limpiar. ruda, le Ruda puse para... albahaca, Ajá. le puse canela y le puse laurel. Y encontré uno de esos de 7 potencias y le eché también eso de 7 potencias. No tienes con ese baño, cascarilla. lo que estás haciendo es una limpieza energética a tu persona. Ajá, sí. Quitar pesadez, quitar energía, quitar todo eso. Para eso Le pongo cascarilla también. sí le puedes poner. Sí, ponle cascarilla. Pero hasta que esté hervido o cuando No, ya esté. cuando te lo vayas a poner, cuando ya esté frío. Y con aguardiente, ¿verdad? Sí, aguardiente. Ay, gracias. Es que yo Si puedes apenas. soplarle un puro, si puedes. Ok. También le puedes soplar puro. Bueno, cuando ya esté hervido, ¿verdad? Cuando Les ya voy a esté dar un frío y lo vayas a echar. Para estas clases que nos está dando, pueden checar, ir leyendo, ahí está en school, el libro de caídas de chamalongo, munanzo del palo. Ahí viene especificado todo el tipo de caídas de los empungos, para que se vayan familiarizando. La verdad está muy fácil, muy práctico, y empiecen a practicar con el chamalongo, solitos.